EEN Televisión, lo que tienes que ver. Despierta, consumidor, despierta, porque en esta mañana damos inicio al programa El Líder de los Consumidores. Despierta, consumidor es el programa del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor, CONADECO. Buenos días, Marianela. Buenos días, Sandino. Buenos días, RD. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están tu gente de Bánica, Pedro Santana y Rincón Largo? Rincón Grande. Ah, Rincón Grande. Ellos están muy bien. Yo espero que estén bendecidos por el Señor en este día de hoy y todos los días de su vida. Ah, qué bueno. ¿Ha llovido allá en Bánica? No, lamentablemente nuestros animales están sufriendo y la cosecha también. Ah, así está el país. Está seco, seco, seco. Así está el país. Bien, pues ustedes pueden sintonizarnos a través, desde acá, desde EEN Televisión, el canal que crece, sube y se posiciona donde muchos quisieran estar. Estamos cubriendo más del 80% del territorio nacional. Ustedes pueden sintonizarnos a través de los canales de cable Claro 31, Altice, Tricón y Aster 33 y en el canal 10 de cable WIN. También pueden sintonizarnos para todo el Cibao Central en el canal 31 de Telecables Central Cibao. También pueden sintonizarnos en el 31 de Telecable San Juan para toda la región sur. En Elías Piña, Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera, en San Pedro de Macorís, en Nagua, en Santiago, en Puerto Plata, en los cables locales 31. También pueden sintonizarnos, Marianela, en tiempo real. En www.entelevisión.com. Tiempo real para todo el mundo. Tiempo real para todo el mundo. Hasta para el Rincón Grande, encima de una mata, ya, buscando señales. Sí, se busca señal allá. Sí, encima de la mata. También pueden sintonizarnos en Nueva York, New Jersey y Connecticut en el 1014 HD de Telecable América. Saludos para todos nuestros amigos, los de aquí, los de allá y los de acullá. Para todos porque ellos. Estamos acá desde EEN Televisión. Así es. Bien, pues vámonos a los cumpleaños, que tenemos muchos cumpleaños en el día de hoy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nuestras felicitaciones y congratulaciones para todos aquellos nuestros amigos que cumplen años en este día. Hoy cumpleaños unos colegas, Sí. del periódico Lo Último Digital. Lo Último Digital cumple años hoy de su fundación y nosotros los felicitamos desde aquí. Felicidades para ellos. Está también de cumpleaños Adi Emanuel Félix Reina, Felicidades para Adi. un joven que cumple años en este día. Yoyi Soberana, Felicidades para la soberana. cumple 29 años hoy. Está en su soberanía. ¿A ti no te gusta que digan Está en la su edad de la soberanía, gente? pero bueno. Ángel Mejía, un Felicidades niñito que cumple años hoy. Felicidades para él. Está de cumpleaños hoy Mayelin Jiménez. Felicidades para Mayelin. Y también está de cumpleaños Rolando Perrotti. Felicidades para Perro. Debe ser de Santiago, Perrotti, que es un apellido santiagués. Dorotea Rivas, Dorotea. Muchas cumpleaños felicidades. hoy. Felicidades. Así es. Está de cumpleaños también hoy José David Mordán. Felicidades para José David. José David Mordán, felicidades. Y está también un querido primito Sí. nuestro, de allá de mi comunidad de San José, en Santiago Rodríguez, Osmin Bisonó. Felicidades para Osmin. Osmin.
un joven muy talentoso y muy trabajador. Qué bueno. Pero también está de cumpleaños Alex Villegas, Felicidades para que Alex. ha sido un colaborador de nosotros en Conadeco y en este canal y mucho más, ¿verdad, Calimán? Qué bueno. Alex Villegas, feliz cumpleaños. Margarita García, una joven mocana, amiga nuestra de hace mucho tiempo, está de cumpleaños y le deseamos. Felices fiesta para ella. Julio César Arias Reyes está de cumpleaños Felicidades también para- en este día. Felicidades para él. Bueno, y desde Arroyo Blanco, en Santiago Rodríguez, nos han llamado para que le demos las felicitaciones a Give Rodríguez, allá en Felicidades. Arroyo Blanco. Es una dirigente comunal muy importante allá en esa laboriosa comunidad de Arroyo Blanco, en Santiago Rodríguez. Felicidades para ella. Felicidades para todos aquellos que cumplen años hoy, que no están en nuestra lista, pero que sus familiares, sus amigos, están hoy deseándoles muchas felicidades. Y nosotros desde aquí les deseamos Muchas felicidades. muchas felicidades y todo lo mejor en este día. Así es. Bueno, pues nosotros, después de estas felicitaciones para nuestros amigos en su día de día, Así es la celebración de la vida, el cumpleaños de cada persona. Nosotros queremos decir que la situación en el país con el asunto de la sequía va para largo. Sí, lamentable. Hay una situación, se está pidiendo que algunas zonas del país se declaren en emergencia por las pérdidas que están sufriendo. Fundamentalmente, el ganado, señores, Sí. se está muriendo. Así es. Lo peor de todo esto es que se ha secado todo lo que es comida, tanto para ganado como para las personas. Los víveres se han prácticamente liquidado Todo, se secan, y todo aquello que se produce para comer se está Está- perdiendo. Se están perdiendo la se ha cosecha. secado, se ha perdido, y lo peor de todo es que no va a haber siembra por mucho tiempo, por lo que hacemos un llamado al ministro de Agricultura, nuestro queridísimo amigo Osmar Benítez, para que tome cartas en el asunto y se haga algún tipo de actividad con lo cual las personas fundamentalmente de la línea noroeste puedan retomar la siembra o prepararlos para la siembra en cuanto haya lluvia, para que podamos tener que comer. Bueno, La situación se presenta muy triste. Señores, en la línea noroeste las personas están muy preocupadas porque se han secado los cultivos, se han dañado. No hay siembra porque no ha habido lluvia. Entonces, en vista de eso, nadie está pagando un día de trabajo, nadie está invirtiendo en nada, porque, señores, en un lugar donde se mueren hasta 100 vacas semanales, es mucha la pérdida para esos pequeños ganaderos, que ustedes saben que la provincia de Santiago Rodríguez era la provincia que se ha convertido en la mayor productora de leche del país, pero que no tiene grandes, enormes hatos, sino que son pequeños ganaderos que tienen 20, 30, 40 vacas, y si a un ganadero de esos se le muere la mitad de la vaca, entonces quiere decir que ese ganadero se está empobreciendo. como quiera que sea, no tiene que ser la mitad. 2 o 3 vacas que se le muera a cualquier Hay persona. personas que se le han muerto más de la mitad del ganado que tenía, sí. y entonces la gente se está volviendo loca porque de eso es que vive. Ay, ¿Qué ay. va a comer? Ay. Señores, ni siquiera el queso se está produciendo porque Claro, no hay porque leche. no hay leche, no hay vaca. Si no hay suficiente agua, la vaca no La bebe. producción de y- leche en Santiago, en la provincia de Santiago Rodríguez, se ha reducido en más de un 60%. Y así. Si no hay agua, es Porque prácticamente- además de todo esto, el producto de la deforestación es que está secando todos los ríos. Hay ríos que están secos en polvo.
Así es. Muchos ríos importantes. Recuerden que la provincia de Santiago Rodríguez es una de las provincias que más ríos tiene, más agua tiene. Sin embargo, en estos momentos prácticamente hay 2 ríos de la zona que tienen caudal, que es el río Mao y el río Guayubín, que está muy mermado. Entonces, Entiendo. nosotros de esta experiencia tenemos que aprender que las cuencas de los ríos hay que reforestarlas, que no se puede continuar sacando el material del lecho de los ríos, y que el ministro de Medio Ambiente realmente se ponga los pantalones, porque ese ministro que es de allá precisamente, pero como que las cosas no se sienten. Entonces, de esas provincias de Montecristi, de Dajabón, Santiago Rodríguez, de Mao, que están sufriendo en carne viva esta situación de la sequía, él debe tomar medidas para eso. Sin embargo, todavía siguen sacando arena del lecho de los ríos. Así es. Y es como una- que nadie lo para. Siguen cortando árboles y como que nadie para eso. Ha habido una manifestación en Monción antes de ayer con el hecho de que están talando árboles. Y yo creo que el medio ambiente debe poner coto a esa situación, porque en vez de talar los árboles, lo que hay que sembrar árboles. Así es. Hay que El comején el escarabajo que se está comiendo los pinos, Así. que hay brigadas trabajando en ellos, fumigando y cortando los pinos que ya han sido, los árboles que ya han sido dañados. Eso hay que cortarlo porque, pero desde que el escarabajo se come la corteza del pino, inmediatamente se seca, ellos se van y migran a otro pino que está verde. O sea que hay un grave problema en esa zona, una zona que estaba bien reforestada, con muchos pinares. Pues si se deja afectar esa zona, que mueran los pinos, la vida ahí se va a acabar, porque la gente ahora vive del pino. Así es. Eso es así, tan sencillo como ese. Bueno, pues nosotros vámonos a una pausa y regresamos en breve. Así es. Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con más de Despierta Consumidor. Con nuestros invitados hoy tenemos el señor Santiago Moquete, que como todos los viernes viene a hablarnos de tierras. Señor Santiago, ¿qué nos trae para hoy? No, vamos a ver las preguntas y las inquietudes del público. Había algo que se quedó en el último programa, Ajá. pero no recuerdo exactamente. Que fue una inquietud de alguien. Bueno, esa pregunta se la hizo el señor Sandino, pero cuéntenos, Santiago, por aquí, por la carretera de Samaná, me parece que hay unos terrenos. ¿Cuál es la situación con estos terrenos en este momento? No, en la carretera de Samaná hay muchos terrenos que eran del antiguo SEA. Casi desde que tú entras a la pista, después Sí. del peaje, Ajá. casi todo eso era del SEA, siguiendo por Vallaguana, Monteplata, hay una zona de terreno privado. Pero luego lo que era el Batey Gonzalo y esa zona vuelven a ser terreno del SEA hasta llegar a los Haitises. De manera que eso generó en una época muchas tensiones con esos terrenos en esa zona. Sí. Por suerte era una zona bastante despoblada, que no había mucha presión social. Los vivos de siempre, ¿no? Que están sobre todo que estaban nuclearizados básicamente en los bateyes del antiguo SEA, pero después todo lo demás es una zona donde hay un cierto control de las propiedades. Cuando tú atraviesas por Vallaguana, te encontrabas con las plantaciones de aceite, de palma de aceitera,
de la manicera, Sí. donde se sacaba el aceite de palma, que es un aceite muy demandado, sobre todo para hacer gasool, que es una especie de diésel natural, ¿no? Entiendo. De- Santiago, ¿esta tierra la está vendiendo el CEA o la están vendiendo los invasores como hay siempre? de todo. Están ligados ahí Sí, juntos. ordinariamente el SEA vende poco. Lo venden los invasores, tú le compras, entonces vas a regularizar con el SEA. Ese es más o menos el procedimiento que se da. Porque el SEA tiene muy poca posesión en los terrenos. Pero es que, La posesión la tienen los invasores. oh, qué bien. Entonces yo tengo que comprar dos veces. Tengo que comprarle al CEA y tengo que Y tienes que comprarle comprarle a los a los invasores. Tú tienes que comprarle primero a los invasores, toma posesión. Y con esa posesión tú vas al SEA para que te regularicen. Entonces el SEA te vende. Pero ¿qué hacen ustedes como fundación para evitar que esas cosas pasen? No. Porque se entiende que si yo le tengo los mismos derechos que tienen los invasores, yo puedo apoderarme de un terreno igual que cualquier de ellos. Solo que tengo que tener el valor para pelear El con valor ellos. de invadir. Ese es un problema del SEA. Y nosotros no nos metemos en eso, porque ordinariamente, lo mismo que pasa con Reforma Agraria, el SEA, donde quiera que hay terrenos del Estado, las autoridades, invasores, policía hacen un concierto de corrupción contra el cual es difícil. Sí, lo primero es que sacan el solar del jefe, Mm. del departamento, del destacamento que esté cerca, Sí, porque ese de es- los es policías el- que van. Es el que manda la patrulla, para poner orden entre comillas, ¿no? Pero el CEA debe de hacer algo, porque le estoy comprando a los invasores y también le compro a él y al final Esa- muchas veces no tengo nada porque Sí. aparece otra persona que esa tiene. es la lógica. Y todos los líos que han habido en el SEA es porque le venden a 3 y a 4 al mismo tiempo. Recuérdate aquellos periodistas que mataron en San Pedro, Sí, fue el resultado de un caso como ese, así es. en que un señor que había comprado un terreno, se lo habían vendido a otro, se creó un conflicto y el señor que fue el matador entendía que lo estaban relajando, porque resulta que en ese momento el director del SEA era de San Pedro de Macorís, Sí, pero eso lo quitaron. muy ya, amigo de esos periodistas. Y entonces en una reunión los periodistas asumieron la solución del problema. Y claro, como no podían resolverlo, le hacían cuento al pobre hombre. Y él se desesperó. No se puede alegrar del mal de nadie, pero hay que buscarle solución hasta que las cosas no llegan a ese extremo. Tanto los periodistas como el director del CEA debieron buscar una solución sin que se llegara a ese extremo. Lo que pasa es que eso no son soluciones fáciles, porque Todo tiene una solución si hay imagínate, disposición. imagínate que tú vas a mediar en un conflicto como ese. Hay uno que tiene los terrenos, que compró también, y que está en los terrenos. Y en este está caso eran posesión. 3 personas, ¿no? Se había Eran- vendido 3. Eran dos. 2. Eran dos. Y bueno, entonces no es un conflicto fácil de desmontar. El SEA podía desmontarlo buscándole a alguien otro terreno, pero tampoco es fácil eso, porque si ya yo hice inversiones aquí, no quiero que me muevan de ahí, mueve al otro. Exacto. el que O sea, tiene la todo inversión. eso son conflictos muy difíciles, como todos los conflictos de tierra, porque los hombres, hay dos cosas que los hombres se aferran de manera irracional, que es a la tierra y a las mujeres. A la tierra y a las mujeres. No hay forma de cómo. Sí, por eso Maquiavelo le decía a los príncipes, le decía, al hombre tú le puedes quitar hasta a su mujer, pero no te metas con su tierra. Bueno, es que no es fácil. Cuéntenos entonces, ¿qué debemos de hacer? Estas personas que ya tienen su terrenito por ahí, que compraron su terrenito, que se lo compraron a los invasores, que ya el SEA, tienen esos conflictos entre los dos. O sea, Lo que pasa es que los invasores nunca van al SEA a comprar. El invasor es un ocupante trashumante que invade, vende
y se va a otro sitio. Invade, vende y se va a otro sitio. El que compra es el que tiene interés, sobre todo construye su casita, comienza a hacer vida. Ahí ese es el que tiene el interés de resolver el problema. Es decir, que si usted va a comprar, así sea a un invasor, vaya primero al CEA y asegúrese que ese pedazo de tierra no tiene dueño. Es lo normal. No estoy tan seguro que el SEA te pueda asegurar eso. Porque eso depende de si se llevan archivos organizados, y eso no creo que lo tengan. Porque además en esos terrenos la situación es muy dinámica. Muy dinámica. Muy dinámica en el sentido de que hay muchos cambios. Hay un invasor hoy, mañana hay otro. Todo eso ellos se invaden entre ellos mismos. Uno que cogió mucho, otro viene y le quita la mitad. O sea, no es una situación tan fácil de llevar el control. Entonces, lo único que podemos aconsejarlo al que le compra un invasor en terreno del CEA o que vaya al CEA, intente regularizar. Que le hagan su mensura, que le vendan, que inmediatamente proceda a hacer su deslinde, porque ya ahí tiene la seguridad del pedazo de tierra. Lo que pasa también es que mucha gente va al CEA, hace un contrato, se hace un compromiso de pago y no pagan. Entonces eso queda en el aire ahí. Y eso se presta que mañana vengan alguien y lo saque, se meta otro. Y los conflictos son multivariados. Eso entonces quiere decir que ni siquiera el CEA tiene el control de los terrenos que El vende. que menos tiene control. Teniendo guardia, policía, teniendo todo. El que menos tiene control es el CEA. Entonces lo que no hay que comprar tierra, por lo que puedo ver, la tierra del Estado hay que respetarla. Bueno, ¿no? pero si tú quieres comprar un solar, hay 1000 compañías que tienen proyectos de solares donde quiera que te dan tu título y demás. Está bien, pero hay miles. Quizás sea un poquito más caro que comprar un lío de eso del CEA, pero es más seguro. Pero hay miles de personas que no pueden comprar un terreno en esta compañía, sino que se apoderan de un pedazo de tierra, hacen su casita, así sea de zinc muchas veces, y se mudan ahí. Pero Entonces, mira, el gobierno tiene un programa de titulación que está inclusive dándoselo a título gratuito a gente que está en terreno del Estado o del CEA o de Reforma Agraria. La gente puede acogerse a ese programa de titulación. Lo que entiendo es que parece que ellos trabajan por zona, no por solicitudes. okay. Ellos llegan a una zona, miden todo y titulan masivamente a la gente. O sea que tú tienes que esperar que ellos lleguen a tu zona o solicitar que lleguen. Y esa es una alternativa que la gente tiene. Y fíjate que el presidente en su memoria habló mucho de ese programa y dijo que habían dado unos 53,000 títulos. Sí. O sea que van trabajando. Y ellos se han concentrado más en titular las tierras del Estado repartidas por Reforma Agraria. Okay. Porque Reforma Agraria también tiene muchas tierras privadas ocupadas. ¿Cuáles son las tierras de la Reforma Agraria? La que ha repartido el Instituto Agrario Dominicano. Sí, pero mencione más o menos algún sector donde están no, estas tierras, o están por diversos. Hay en todo el país. El Instituto Agrario tiene unos 400 o 500 o 600 asentamientos. Cada uno tiene su nombre y su localización. Por ejemplo, la Hacienda Estrella, aquí al norte de la capital, era una finca de Trujillo que Reforma Agraria repartió y asentó. Entiendo. El primer asentamiento de Reforma Agraria que se hizo después de la muerte de Trujillo fue en las llanuras de Bonao, que eran de Petán. Ahí hay un asentamiento que se llama Juma Caracol, son especialistas en sembrar arroz. Cuando tú vas llegando a Bonao, ese arroz que tú ves ahí sembrado cerca de la Falcon Bridge, en ese vallecito, eso es Reforma Agraria. Okay. Entonces eso lo están titulando. Reforma Agraria tiene por todo el país. Okay. El problema de Reforma Agraria es que el programa de titulación solo puede titular
lo que ya el Estado tiene. Y ellos han hecho muchos asentamientos en terrenos que no son del Estado, son privados. Entiendo. Y tienen que pagarlo, comprarlo. ¿Entiendes? Seguimos hablando de esto y muchas cosas más, Santiago, en unos momentos. Vamos a la pausa y en breve regresamos con más. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con más de Despierta Consumidor. Seguimos hablando con el señor Santiago Moqueste de Tierra. Santiago, nos preguntaba unas personas, tienen un terreno, una parcela. Ellos dicen qué deben de hacer para titular esa tierra que la tienen en posesión, pero no tienen título. Sí, mira, lo primero que debíamos saber es el origen de la tierra. Si la gente que la está ocupando tiene derechos, aunque no tenga título. Fíjate que son dos cosas. El título expresa los derechos, pero la gente puede tener derechos y no tener el título. Bueno, ya. Cuando la gente tiene derecho y no tiene el título, el procedimiento puede ser sencillo. O no sencillo, pero no es tan complicado. Porque si nunca se ha saneado, tú puedes hacer lo que se llama un saneamiento y producto del saneamiento se obtiene el título. Pero si esa porción de terreno está en sucesión, o sea, hay un grupo de gente, familiares, que son los que tienen los derechos, es necesario someter eso a lo que se llama una determinación de heredero. Entiendo. Y la determinación de heredero es lo que va a decir de ese pedazo de tierra qué le toca A cada a quien. a cada persona o a cada rama, a veces por rama, ¿no? Ya estos serían los nietos. Por ejemplo, vienen siendo ya los murieron nietos. los abuelos, Murieron los padres. tuvieron 4 o 5 hijos, esos son la primera línea de sucesión, los hijos. Exacto. Se llaman ramas. Y entonces a partir de cada una de esas ramas, o sea, los hijos de cada uno de esos hijos, se va creando, ¿no? Todo lo que se llama el árbol genealógico de la sucesión. Y entonces por ahí se establece lo que le toca a cada quien. ¿Y qué ellos deben de hacer para titular? Porque ya no sería la repartición. A ellos no les interesa, vamos a suponer, la repartición de tierra ahora. A ellos lo que les interesa es titular esa tierra. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo recomendable para ellos? Lo que pasa es que un caso cualquiera, alguien Sí. como la persona que te pregunta, pero hay cosas que se debe saber. Primero, el estatus de la tierra que ocupan. ¿Son del Estado? ¿Son de reforma agraria? ¿Son privadas? O sea, sus abuelos tenían derechos, aunque no tuvieran título, que esa es una categoría, ¿verdad? Entiendo. Entonces hay esa situación. Primero tú tienes que tener claro cuál es el estatus para saber cuál es el método que vas a usar para titularlos. Entiendo. Si hay un título anterior, el bisabuelo tenía un título, por ejemplo, y los abuelos heredaron ese título, ahí es más fácil porque ya tú estás trabajando sobre un terreno titulado, que el título está a nombre del bisabuelo, pero por herencia tú puedes ir determinando lo que le puede tocar dentro de ese título a cada uno, ¿no? Entiendo. Si las tierras son del Estado, hay que entenderse con el Estado, porque el titular del derecho es el Estado, y el Estado tendría que traspasárselo. Lo mismo si las tierras son de reforma agraria. Y en este caso, Ahora, hay mucha ocupación en tierra privada, hay mucha gente que llega donde ti, mire, yo tengo esto y quiero titularlo. Cuando tú averiguas, resulta que esa parcela tiene un dueño que tiene su título. Entonces la única manera de titularlo es transfiriéndole del dueño a los que están.
Son 72 tareas por 3 generaciones. Entonces ya yo debo de entender que no son de terreno privado porque alguien debió aparecer. Y si es del Estado, ellos lo que deben de hacer ya no va a ser entonces el abuelo, sino repartirle a cada quien o sale el título a Mira, nombre en de toda cada esa uno. zona cacautalera, cafetalera, tanto de Yamasá, San Francisco de Macorís, en esa zona, es común, porque antes había un sistema que se llamaba aparcería. ¿Qué era la parcería? Tú ponías una persona, A cuidar el terreno. no a cuidarla, se la daba en aparcería. Él sembraba cacao, de cada 5 sacos de cacao él te daba 3, se quedaba con 2, y esa era una relación, Comercial. una relación inclusive que involucraba la propiedad, pero todo ese cacao está sembrado en un terreno que tenía un dueño, que tenía su título. Y ese aparcero, hubo una ley de aparcería que dio Balaguer para fines de protegerlo, de que crearan ciertos derechos. O sea, entonces, pero ese aparcero no tenía derecho de propiedad. Tenía un derecho como aparcero. Y eso lo que la ley establecía era alguna especie de liquidación del propietario a él Entiendo. para Sus sacarlo, tiempos de servicio. para sacarlo de la tierra. A veces se negociaba dándole un pedazo de la tierra que cultivó, porque está dejando un bien permanente que era café o cacao, coco en el caso de Samaná. Entonces fíjate que es una extraña relación entre que involucra una propiedad, que involucra al que tiene los derechos de propiedad, y que hubo muchas veces que resolverlo con situaciones de hecho. Mira, él desarrolló esta plantación de cacao en 300 tareas, yo le voy a dar 100 y que me devuelva 200. Yo vi muchas soluciones así que se llevaron a través del Instituto Agrario Dominicano. ¿Eso era después de qué tiempo una persona trabajándolo, más o menos? Los aparceros ordinariamente, mira, el sistema de aparcería fue un sistema de principio del siglo pasado, que comenzó a desaparecer de los años 70 en adelante. En esos momentos fue cuando los propietarios comenzaron a darse cuenta que la tierra era un bien productivo importante y que la relación con el aparcero no daba una productividad de la tierra como debía ser. Comenzaron a deshacer los acuerdos de aparcería, que ordinariamente lo hicieron sus padres o sus abuelos. Y entonces comenzaron a darse procesos de desalojo masivo en muchas zonas que crearon muchas tensiones. Sí. Sobre todo en la zona de San Francisco de Macorís fue donde más problemas de ese tipo hubo. Y entonces Balaguer da la ley de aparcería para comenzar a proteger esos aparceros. Con esa ley de aparcería, el aparcero no asumía derechos de propiedad, pero tenía unos derechos sobre el producto que daba la propiedad. Entiendo. En este caso, cacao, coco, café, o sea, esos cultivos permanentes. Claro, la queja de los propietarios era muy legítima, porque el propietario decía, bueno, pero yo con esa plantación, poniéndole los abonos como debe ser, haciendo las inversiones, le saco 10 veces lo que me está dando el aparcero. Porque el aparcero se manejaba en un sistema de producción muy rústico, con baja inversión. Y como hacía baja inversión, entonces la productividad no era muy alta. Entiendo. Imagínese, me imagino que las condiciones de al parcero no eran la mejor en ese momento, porque si no tenía, pero usted como propietario que le dio esa tierra, pues ayúdalo a trabajar y así, pero bueno, ya ese no es el caso. Cuéntenos, Santiago, he visto la tierra de Boca Chica, que se han apoderado muchísima gente por ahí y están en Es una zona de mucha invasión. Sí. ¿Qué está pasando con Siempre ha esos sido. terrenos? Bueno, eso que mucha gente ha invadido. Boca Chica era una zona de mucho terreno del CEA. Ahí estaba el ingenio Boca Chica. Por ejemplo, detrás del aeropuerto, toda esa parcela donde se hizo el muelle multimodal
y que el poblado de Andrés ha crecido como resultado de las invasiones hacia esa zona. Y es una zona además donde se desarrollaron bandas muy especializadas de invadir terrenos, Bandas. con muchas vinculaciones políticas. Sí, Entonces, es natural que habiendo tanto terreno del CEA que la gente considera suyo, porque todo lo del Estado tiene 10 millones de dueños, que hubiera mucha invasión en esa zona. entiendo. Por eso está tan arrabalizado Boca Chica. De hecho, lo están vendiendo muy económico a algunas personas. Bueno, a lo que los pasa es que están funcionarios, vendiendo la posesión, no el derecho. ¿Cuál es la Derecho tú diferencia tienes que entre una y la comprarlo. otra? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Bueno, que si tú tienes el derecho de propiedad de esta mesa, tienes el título. Ajá. Yo puedo tener la posesión de la mesa y no tener el título. Santiago, tenemos que hacer nuevamente la pausa, pero cuando regresemos usted me explicaría algo más sobre ese tema. Ya regresamos. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con más de Despierta Consumidor. Seguimos hablando con el señor Santiago Mosquete, quien no habla de tierras. Y en este caso vamos a hablar un poquito, Santiago, de lo que dijo el presidente referente a la tierra, la titulación y todo este caso. Mira, Cuéntenos algo ahí. siendo justo, en los gobiernos del PLD, el panorama de la propiedad ha mejorado mucho, porque hay un poco más de respeto. A pesar de que tenemos muchas quejas de que el funcionario encargado de garantizar el derecho de propiedad a los propietarios en el ámbito nacional, que es el abogado del Estado, no hay una línea de acción coherente, porque hay 4 abogados del Estado entre cada uno de ellos. Son funcionarios que actúan muy apegados al momento político. Exacto. Y no al derecho. Y eso distorsiona mucho. No obstante, podemos decir que eso ha mejorado mucho, aunque las exigencias sobre los propietarios cuando llevan un expediente son enormes y las exigencias sobre los invasores muy pocas. Así Y por es. cualquier razón, por cualquier quítame tapaja, por cualquier nimiedad, no te dan la fuerza pública, sobreseen el caso. O sea, y ya los abogados saben eso. Es más, ha sido tan así que muchas veces ya los abogados de los invasores saben por dónde irse, Sí. para Tienen evitar su esquema armado ya. Sí, por ejemplo, abrir litis, incidentes tontos, con lo cual ordinariamente el abogado del Estado le da quiesencia simplemente porque no quiere Quiere estar- afrontar, porque es una cuestión política, porque entienden. Una de las cosas a la que más acuden los invasores es a presentarse en grupo Así es. para simular un problema social. Ahí hay 300 familias, a lo mejor tú estás desalojando 3, pero ellos dicen que son 300. ¿Me Y entiendes? bien armado que están los... Sí, entonces todo eso altera mucho los procesos. Y mira qué es lo que pasa. El presidente en su discurso habló de cómo ha crecido el sector agropecuario. El sector agropecuario crece sobre la base de las inversiones
el esfuerzo, el trabajo que los propietarios hacen en las tierras. Así es. Porque el invasor lo que hace es que rabaliza. El invasor no trabaja la tierra en un esquema de producción, vamos a llamarle de producción eficiente. No, porque el inversor lo único que le interesa es venderle a usted. No, y en el medio rural es diferente. El invasor se queda en la tierra y hace un conuco. Pero la economía de conuco es una rémora, es una economía que no ayuda al desarrollo agropecuario. porque realmente Porque el que hace la economía de conuco no produce para el mercado debidamente. No hace las inversiones que debe hacer para tener una buena productividad. Es que si no Lo le- que hacen es dañar la tierra. porque tampoco le permiten que cojan mucha tierra, sino un conuco para el No, sobrevivir. quien dijo, a veces tienen muchísima tierra. ¿Tú entiendes? A veces Ya tienen ahí sí mucha. hay un problema. Lo que pasa es que la falta del título es una limitante para poder Producir. desarrollar la producción. Entiendo. Entonces tú te encuentras en zonas, por ejemplo, como Asua, que un individuo que tiene 10, 15 tareas sembradas de tomate puede hacer su vida, pero necesita cómo poder invertir a eso, ponerle abono, hacer mejorar el riego. Y ¿Tú los entiendes? bancos no le prestan porque- Entonces no pueden prestarle porque no tienen. tienen. El Banco Agrícola con ciertas limitaciones lo ayuda, le hace unos préstamos prendarios. Entonces, fíjate que las limitaciones que tiene el invasor en la producción agropecuaria es muy alta, es muy grande. A pesar de eso, yo creo que ha sido una novedad, y el presidente hablaba de sus visitas sorpresas, y que ha logrado por medio de las visitas sorpresas que zonas muy deprimidas, gente que estaba muy mal, mejore su condición. Y se han implementado muy buenos proyectos. Así es. Bueno, Santiago, llegamos al final, lamentablemente tenemos que terminar por el día de hoy. El viernes seguimos hablando más de estos temas que le interesa a tanta gente, porque por ahí tienen su conuquito y no Sí. saben cómo salir adelante con ello. Pero bueno, nos vemos el lunes, mi gente, si Dios quiere.